Durante años, el rostro de Victoria Ruffo fue símbolo de intensidad, belleza y drama. Bastaba con su sola presencia en pantalla para que millones se rindieran ante su talento. Era la reina indiscutible del melodrama, una mujer que lloraba con el alma, que entregaba verdad en cada escena. Su rostro, fuerte pero delicado, era su sello, cada lágrima que rodaba por sus mejillas era auténtica, cada expresión una sinfonía emocional. En las décadas de gloria, nadie osaba cuestionar su lugar, su esencia, su arte. Todo estaba en su mirada, en su ceño, en la forma en que fruncía los labios para transmitir desolación o coraje. Era una mujer completa, segura, dueña de sí misma, y su rostro era su herramienta más poderosa. Con el paso del tiempo, sin embargo, la industria comenzó a girar con más velocidad. Las nuevas generaciones se abrían paso con rostros frescos y cuerpos esculpidos por la ciencia. El culto a la juventud se impuso como regla silenciosa. Las actrices de su época empezaban a ceder terreno, y muchas optaron por renovarse a través de procedimientos estéticos. Victoria, al principio, se mantuvo firme. Creía que su talento era suficiente, que el tiempo no le robaría su lugar. Pero las miradas en el set empezaron a cambiar, las cámaras ya no la favorecían como antes, y los productores comenzaron a ofrecerle papeles de madre, de abuela, de fondo. Nunca de protagonista. El espejo se convirtió en juez. Cada mañana, al observar su reflejo, notaba algo distinto, una línea más profunda, una flacidez incipiente, una sombra bajo los ojos. Lo que antes era experiencia ahora parecía defecto. Lo que una vez fue belleza natural, ahora era víctima del tiempo. Empezó a evitar la luz directa, a pedir retoques en edición, a elegir cuidadosamente sus ángulos. El miedo al olvido creció en silencio, como una hiedra oscura que trepa sin avisar. Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, accedió a su primer procedimiento. Solo algo leve, un pequeño tratamiento con láser para tonificar la piel. Nada invasivo. Nada que alterara su esencia. Pero esa primera visita fue la puerta a un camino que no tenía regreso. Pronto llegaron los rellenos, el botox, los hilos tensores. Cada decisión se disfrazaba de prevención, de retoque mínimo, pero en el fondo era una batalla contra el tiempo, una guerra perdida desde el inicio. La transformación fue lenta, pero notoria. Sus ojos ya no transmitían igual. Sus gestos se volvían más rígidos. La expresión dramática que la había hecho leyenda comenzaba a diluirse. En las fotos, en las entrevistas, en sus propias selfies, notaba algo extraño. No era solo el paso del tiempo. Era otra persona. Una versión alterada, distante, ajena. Y aún así, no podía detenerse. Había probado el poder de la corrección, de la ilusión de juventud, y esa promesa era adictiva. Pero la verdad, enterrada bajo capas de ácido hialurónico y bisturí, comenzaba a emerger lentamente. La reina del drama estaba empezando a perder su mayor arma, su rostro. El tiempo no se detuvo, y el cambio tampoco. Las miradas que antes la admiraban con respeto, ahora se posaban en ella con una mezcla de sorpresa y decepción. Los comentarios, antes centrados en su trabajo, se desviaban hacia lo físico. Se hablaba de sus pómulos demasiado marcados, de su boca extrañamente tensa, de su frente inexpresiva. En los pasillos de los foros, susurros incómodos se deslizaban como ecos venenosos. No era solo la gente fuera del medio, eran sus colegas, sus antiguos compañeros de escena, quienes apenas la reconocían. Las redes sociales fueron implacables. Cada nueva fotografía suya se viralizaba con titulares que no perdonaban. Su nombre ya no era mencionado por sus actuaciones, sino por su transformación. El antes y después de Victoria Ruffo, la actriz que perdió su rostro, irreconocible. Los juicios eran rápidos, crueles, certeros. Y aunque intentaba mantenerse distante de todo eso, en el fondo cada palabra se clavaba como espina. Porque lo que decían no estaba del todo alejado de la realidad. Se miraba al espejo cada noche con una mezcla de desconcierto y tristeza. Ya no sabía si lo que veía era el resultado de sus decisiones o el reflejo de un mundo que le exigió ser eterna. Había perdido la conexión con su imagen.
No sabía cuándo fue exactamente que dejó de reconocerse, pero sí recordaba el día en que dejó de llorar frente a la cámara. Una escena intensa, desgarradora, pero su rostro permanecía casi inmóvil. La emoción estaba dentro, ardía como fuego, pero no podía salir. Su rostro ya no le obedecía. No respondía. Comenzó a rechazar papeles. Primero por discreción, luego por inseguridad. Temía que el público no la aceptara, que la crítica fuera feroz, que los memes fueran peores que las líneas del guión. Su ausencia en la televisión se volvió un murmullo constante. Muchos se preguntaban qué había pasado con la reina del llanto. Otros simplemente la daban por retirada. Pero en realidad, Victoria se encontraba en una lucha silenciosa, enfrentando a su reflejo cada mañana como si fuera una enemiga antigua. Los días se tornaron grises, repetitivos. En su casa, las paredes estaban adornadas con recuerdos de su época dorada, fotografías de premiaciones, portadas de revistas, imágenes de escenas memorables. Pero entre todas, una destacaba por encima del resto, una foto en blanco y negro, tomada cuando apenas comenzaba su carrera. Allí estaba ella, con el rostro limpio, los ojos abiertos como dos faros, y una sonrisa genuina que no necesitaba retoques. Esa imagen la perseguía, no como un fantasma, sino como un testigo de lo que fue. No podía negar que su rostro estaba cambiado. Ya no era el mismo, ni lo sería. Lo que más le dolía no era el juicio ajeno, sino la distancia que sentía con su propia esencia. Había perdido espontaneidad, emoción, verdad. Y eso, para una actriz, era el golpe más profundo. La corona seguía allí, pero el rostro que la sostenía ya no parecía el de una reina. El silencio se volvió su rutina. Alejada de los sets, de las luces, del bullicio de la fama, Victoria comenzó a vivir en una especie de pausa involuntaria. Cada día era una repetición del anterior: despertar, recorrer su casa en bata, preparar su café y sentarse frente a la ventana sin más compañía que sus propios pensamientos. Había algo insoportablemente cruel en esa calma. La actriz que durante décadas había sido el centro de atención ahora era apenas un recuerdo difuso en la mente del público y en su propia memoria. La televisión seguía su curso. Nuevas telenovelas, nuevas protagonistas, nuevas lágrimas. Ella las observaba en silencio, como quien ve una película en la que ya no participa. Había una distancia fría entre lo que era y lo que había sido. Su nombre todavía era mencionado en entrevistas o notas nostálgicas, pero nunca con el mismo respeto, ni con la misma admiración. Ahora era objeto de especulación, de chismes sin fundamento, de burlas despiadadas. No importaba que hubiera dedicado su vida entera al arte, su rostro era el centro del escándalo. Sus amigos más cercanos intentaban acercarse, pero ella los mantenía a raya. No por desprecio, sino por vergüenza. No quería que la vieran así, no por el físico, sino por la tristeza profunda que cargaba en los hombros. Había noches en las que se paraba frente al espejo intentando buscar un rastro de sí misma. Fruncía el ceño, levantaba las cejas, intentaba llorar. Nada. Sus gestos eran torpes, su expresión vacía. El rostro que antes comunicaba cada emoción con precisión quirúrgica, ahora parecía inmóvil, casi ajeno. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo comenzó a moverse. Era sutil, lento, pero real. Un día decidió caminar por el jardín, otro día se animó a revisar sus viejos guiones. Tocó las hojas amarillentas, leyó sus acotaciones, recordó las escenas. Sintió algo parecido a la esperanza. No la de volver a la televisión, sino la de reencontrarse con lo que la hacía feliz. Empezó a escribir. No para nadie más, solo para ella. Fragmentos, recuerdos, emociones sueltas. Palabras que brotaban desde una herida profunda, pero todavía viva. Esa intimidad la reconectó con su esencia. La actriz seguía allí, enterrada bajo capas de tristeza y arrepentimiento, pero viva. Ya no quería ser la imagen perfecta, ni la protagonista eterna. Quería ser real. Empezó a leer sobre procesos de reversión estética. Consultó a especialistas con cautela, buscando no recuperar el rostro de antes, sino liberarse del que ya no sentía suyo.
No era vanidad, era necesidad. Necesitaba volver a sentirse auténtica, aunque fuera con arrugas, con marcas, con la huella honesta del tiempo. Victoria comprendió que su mayor error no fue envejecer, sino negarlo. Su rostro no era el problema, sino el miedo que le impusieron sobre él. Y por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro distinto. No en la cima de la televisión, pero quizás sobre un escenario, en un papel pequeño, llorando de nuevo. Esta vez, de verdad. La transformación final no llegó de un bisturí ni de una clínica, sino de adentro. Victoria había comprendido que ningún procedimiento podía devolverle la paz que solo ella misma podía reconstruir. El proceso fue lento, casi imperceptible al principio, pero constante. Comenzó por aceptar su imagen actual como un reflejo de su historia. No de los errores, sino de las decisiones que tomó impulsada por el miedo, por la presión, por el deseo de permanecer. Se perdonó. No como acto de resignación, sino como una forma de abrazar su humanidad. Volvió a caminar por calles que antes evitaba. Volvió a mostrarse en lugares públicos sin lentes oscuros, sin esconderse tras pañuelos ni sombreros. Había quienes la miraban con asombro, incluso con juicio, pero ya no le dolía. Ya no le importaba. Entendió que el juicio más cruel era el que ella misma se había impuesto durante años. Decidió deshacerse de todas las fotografías alteradas, de las revistas que vendían una imagen idealizada, de los espejos que distorsionaban más que reflejaban. Solo conservó una imagen, aquella vieja foto en blanco y negro donde se veía joven, pero sobre todo libre. El teléfono volvió a sonar con propuestas, pero ella eligió con cuidado. No quería regresar por nostalgia ni por redención ajena. Aceptó un papel pequeño en una obra de teatro independiente, donde no importaban las luces ni los ratings, sino la verdad escénica. Su actuación fue simple, contenida, pero profundamente honesta. Por primera vez en años, lloró sobre el escenario. No porque la escena lo exigiera, sino porque su alma lo necesitaba. Y el público, sin saber por qué, la aplaudió con el corazón en la mano. No era la gran protagonista de antes, pero sí era una actriz completa. La crítica, sorpresivamente, fue generosa. Hablaron de madurez, de valentía, de autenticidad.